Como todos saben, este es el último tema de la asignatura y lo que vamos a ver es el concepto de números índice. Eh, Vamos a hablar de los números índices, básicamente de qué son, cuáles son los principales números índices y la importancia que tienen esto. Vamos a hacer también así un repaso sobre lo que es el índice de precio al consumidor. Entonces vamos a empezar con número índice. Vemos en la clase que hablamos sobre media geométrica, nosotros vimos cómo analizar el comportamiento de una variable que está organizada en el tiempo y podíamos calcular la media, podríamos calcular la tasa de crecimiento promedio, siguiendo un comportamiento geométrico. Y bueno, y hoy lo que vamos a ver es esto de número índice. ¿Qué son los números índices? Bueno, los números índices, en resumen, pues son medidas que describen el cambio ocurrido en una magnitud en un periodo de tiempo dado. Es decir, los números índices van a medir cuánto ha variado una magnitud en el tiempo. Y va a tomar como referencia un periodo actual, que es el periodo para el cual se calcula el índice, y un periodo base, que es el periodo a partir del cual se calcula ese índice. ¿Cuáles son los principales índices que vamos a ver? Bueno, hay tres índices, ¿no? Está el índice de precio, el índice de cantidad y el índice de valor. Obviamente que un valor no es más que el resultado de multiplicar la cantidad de un bien o servicio por el precio de ese bien o servicio. Es decir, si tenemos, por ejemplo, las ventas de una empresa, la venta de una empresa resulta de la cantidad de unidades o la cantidad de servicio que ofrece por el precio de ese servicio y eso va a ser las ventas. ¿Cuáles son, diríamos, la importancia que tienen estos números índices? Entre otras, es porque nos permiten ver estas variaciones para datos que están ordenados en el tiempo, es decir, datos que vienen de una serie eh, temporal, ordenados en el tiempo, que no son datos que vienen digamos, de corte transversal, es decir, de datos que se levantan en un momento del tiempo. Esos índices que nosotros vamos a ver pueden ser simples o pueden ser agregados. Y dentro de los agregados vamos a tener dos, diríamos, tipos de índice más. Aquellos que son ponderados y los que no son ponderados. ¿Qué es un índice simple? Un índice simple es aquel que solo toma en cuenta una cantidad, un precio o un valor. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, la variación de las ventas de la empresa de un periodo a otro, cuánto han crecido de un periodo a otro, pero solamente tomo en cuenta eso, las ventas de la empresa. Eso es un índice simple. O si mido el precio, por ejemplo, de un bien, digamos que de un vehículo en particular, y tomo en cuenta el precio de ese vehículo en el tiempo, pues estamos hablando de un índice simple o de una cantidad, por ejemplo, la cantidad de unidades producidas por una empresa de un periodo a otro, podríamos verlo ahí. Entonces, un índice simple es eso. En cambio, un índice de agregados, bueno, pues como su nombre lo indica, lo que hace es que agrega varios bienes o servicios al índice. Y
aquello de ponderado y no ponderado tiene que ver es si tomamos en cuenta el peso relativo que tiene ese bien o servicio o si por el contrario le asignamos igual peso. Hay momentos en que se puede considerar el mismo peso relativo cuando esos bienes o servicios se consumen con igual frecuencia. No así cuando hay un producto que se utiliza más que otro. Por ejemplo, para nosotros, para todos nosotros, es más, diríamos, perjudicial en términos de precio y de costo que aumenten el precio de la gasolina o del transporte a que aumente el precio de la ropa, diríamos que o de los zapatos, qué sé yo, porque son bienes que uno lo usa, pero que no lo consume con tanta frecuencia, es decir, no tiene que adquirirlo con tanta frecuencia como el transporte, que a diario hay que movilizarse y entonces lo utilizamos con mucha frecuencia y eso hace que por poco que sea que se le suba, bueno, pues eso tiene un efecto dentro del consumo que tengamos. Entonces, de ahí la importancia de reconocer ese peso relativo o la frecuencia con que se usa el bien o servicio. Un índice simple, la fórmula para calcularla, por ejemplo, un índice de precio, que lo representamos así. En algunas literaturas, algunos libros, ustedes se van a encontrar con un subíndice y un superíndice, donde van a poner el índice de precio para el periodo T acá arriba y aquí debajo cero, para indicar el periodo para el cual se está calculando el índice y cero es para indicar el periodo base o el periodo a partir del cual se está midiendo eh, el, el- el índice. Entonces, eh, el índice de precio en el periodo T va a ser igual al precio T entre el precio cero. Y PT es el precio en el momento para el cual se calcula el índice de precio. Es como la tasa de crecimiento. Y P0 es el periodo a partir del cual eh, se calcula el índice. Lo mismo va a suceder con el índice de cantidad. Y le llamamos IQ por el nombre en inglés, ¿no? De cantidad, que va a ser igual a la cantidad en el periodo para el cual se calcula ese índice entre la cantidad para el periodo base. Y esa división pues la vamos a multiplicar por 100. El índice lo vamos a expresar en porcentaje, ¿no? Y un índice de valor pues sería el valor en el periodo T entre el valor en el periodo base y eso multiplicado por 100. Vemos que son un índice simple. Por ejemplo, tenemos estos datos que hablan del 93-98 y habla del número de parques que había en el 93 y en el 98, el número de empresas, el número de empleados, las exportaciones, la divisa generada. Y la pregunta es, por ejemplo, el número de parques, ¿qué representa? Un precio, una cantidad, un valor. Obviamente que estamos hablando de la cantidad de parques. Lo mismo que del número de empresas, lo mismo que del número de empleados. Pero cuando hablamos de las exportaciones representan ¿qué? Un valor que resulta de multiplicar las unidades exportadas por el precio que se tenga en la empresa. Entonces, supongamos que quisiéramos calcular el índice de cantidad del número de parques establecido en el 98 con base al año 93. Si es así, vamos a tener este índice de precio, recordando que el índice de cantidad es la cantidad en el periodo para el cual se calcula el índice, entre la cantidad a partir de cuál se calcula el índice. Aquí sería la cantidad de parques que tenemos en el 98, que es el periodo para el cual se calcula el índice de cantidad, entre la cantidad de parques en el 93 y eso multiplicado por 100.
Obviamente que tenemos en el 98,43, en el 93,31 y eso multiplicado por 100. Y eso es lo que ese índice de cantidad nos da 138,7. Fíjense una cosa, en el periodo base el índice es igual a 100%, porque sería, por ejemplo, en el 93 con respecto al 93 sería 31 sobre 31 por 100 que va a dar el 100%. Si el índice en el periodo base es igual a 100%. Y ahora en el 98 el índice es 138,7. ¿Y qué significa este 138? Que el número de parques establecido de zona franca creció un 38,7% del 93 al 98. Eso es lo que me está indicando este número, este índice de cantidad, que el número de parques establecidos en zona franca creció de 1993 a 1998, creció en un 38,7. Profesor, una pregunta. ¿Le Adelante. podría dar en algún caso un número negativo indicando que hubo un decrecimiento, verdad? Sí, sí, es posible. Por ejemplo, hay productos o puede ser también la cantidad. Es muy probable que de un periodo a otro el número de parques haya cerrado. Por ejemplo, si uno piensa, en Baní había una zona franca y ahora está cerrada. Entonces, si uno lo midiera del 98 acá, a lo mejor el número de parques haya disminuido y hay otras zonas francas que han cerrado. Entonces, es muy probable que el número eh, de, de parques, en cambio, es posible que aunque haya disminuido el número de parques, pues el número de empresas haya aumentado, porque empresas se mueven a una a otra. Eso es posible, ¿no? Pero, pero sí es posible que dé un valor negativo para indicar que hay un decrecimiento, como calculamos la tasa de crecimiento. Por ejemplo, para calcular el índice de las exportaciones, ¿no? Del 98 con base al 93, ya sabemos que el valor en el periodo T, entre valor cero, sería el valor de las exportaciones en el 98 entre el valor de las exportaciones para el 93. Se hacen los cálculos y nos da 150,6. ¿Y qué significa eso? A ver, ¿alguien podría decirme cómo interpretamos este 150,6? Claro, profesor. Y dice que Adelante. el, valo- el índice de valor aumentó un 50,6% desde el 93 al 98. Correcto. Un Eh, 150, compañero. y no tengo que decir índice de valor, con No, que yo diga que el valor de las exportaciones creció en 50,6. Entonces, si uno quisiera analizar un poquito más, entonces uno dice, bueno, el número de parques creció en 38,7%. Sin embargo, las exportaciones crecieron 50,6. Es decir, que las exportaciones crecieron con mayor velocidad que el número de parques. ¿De acuerdo? Y así también pudiéramos medir la cantidad para el número de empleo que han generado, a ver quién creció más, si el número de parques y las exportaciones, si hay una concordancia entre el crecimiento de estos valores y podemos hacer comparaciones por cada rubro que haya. Bien, entonces el índice simple, como lo vimos, es sencillamente una cantidad, un precio, un valor en el tiempo T entre el precio, la cantidad o el valor en el periodo cero. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una cesta de productos o servicios y a esa cesta de productos o servicios le asignamos igual peso? En ese caso, pues el índice agregado
le llamamos índice de agregado no ponderado, lo que hace es tomar en consideración una cesta de bienes o servicios para calcular el índice agregado, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los precios o vamos a sumar la cantidad de los bienes o servicios en el periodo T y luego vamos a hacer lo mismo en el periodo base y dividirlo. Y al final esa multiplicación la vamos a expresar por 100. Una limitación fuerte que tiene este índice es que no tome en cuenta la frecuencia de uso o el peso relativo que tiene el bien o servicio. Por ejemplo, para un índice de precio agregado, bastaría con sumar los precios en el periodo para el cual se calcula el índice y sumar los precios para el periodo de los mismos bienes y servicios, en el periodo a partir del cual se calcula el índice. Y al final multiplicar por 100. Si fuera una cantidad, va a aparecer lo mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El precio 1 en el periodo T, el precio del bien o servicio en el precio 2, así sucesivamente aquí. Y lo mismo va a suceder con la cantidad. Es decir, vamos a sumar las cantidades, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos para un sector específico diferentes productos que utilizan la panadería para producir el pan. Si nosotros quisiéramos calcular el índice de precio de los agregados de agosto de 2002 con respecto a enero del mismo año, bueno, pues entonces ya sabemos que el índice de precio es la suma de todos los precios en el periodo para el cual se calcula el índice, que en este caso sería agosto, y la suma de los precios para el periodo a partir del cual se está midiendo. Entonces, en este periodo de 8 meses, si nosotros sumamos y decimos, bueno, hacemos los cálculos, 1547 entre 1138 y multiplicado por 100 y ese índice, pues nos da 135.9. ¿Y cómo interpretaríamos ese 135.9? Diríamos que 136. ¿Cómo lo interpretamos ese 136? Como un 36% solamente. Bueno, es 135.9. Diríamos que, ¿cómo interpretaríamos eso? Yo entiendo con un 36%. ¿Perdón? Un 36% yo entiendo. Según cómo usted Casi lo no está... casi no le escucho. Yo entiendo que un 36%. Según Sí, como usted estaba explicando ahorita, si daba 138, usted decía que se sacaba era como el 38%. se le resta 100 al índice de precio, pero Exacto. la pregunta es, ¿cómo lo interpretamos eso? O sea, ¿qué significa eso? En el contexto Profesor, del ejemplo que estamos viendo. que tenemos ahí, Ajá, podríamos decir que la materia prima o el precio de la materia prima con referencia al pan aumentó de enero a agosto un 35.9%. correcto. Es así. Es decir, lo que estamos diciendo es que ese sector que utiliza esos bienes o servicios ha recibido un incremento de un 36% en ese periodo de 8 meses. Ahora, o sea, de enero hasta agosto del 2002, el incremento en los precios de los productos que utilizan la panadería, pues se incrementó un 36%. ¿Qué sesgo tiene esa información? Que estamos asumiendo que utilizan de cada uno de estos la misma
la misma cantidad, que todos los productos tienen el mismo peso relativo. Y es muy probable que de estos productos hayan varios que se consumen uno más que otro. Por ejemplo, es muy probable que la harina de panificación se utilice más que el aceite, ¿no? En términos de peso relativo de lo que cuesta eso, o que la levadura, o que los huevos. Entonces, ese índice tiene, obviamente, que hacerse un poco, diríamos, es probable que sea mayor si estos productos tienen mayor peso, o puede ser menor si estos productos tienen menor peso. Pero eso va a depender del peso que tenga, pero es una aproximación. ¿Alguna duda hasta aquí de esto? No, maestro. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver el caso del índice de agregados ponderados, que en este caso, para el cálculo, sí vamos a tomar en cuenta el peso relativo o la frecuencia con que se usa ese producto, que generalmente se relaciona con la cantidad, el peso relativo. Porque el precio, como es un bien, o sea, el valor de un bien o servicio, eh, no tiende a ponderarse porque no hay, diríamos que no puedo presentarlo como el precio total. Yo no puedo tener todos los precios totales como para ver el precio de un producto, qué peso relativo tiene dentro de, de- del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense que estamos viendo el precio de los vehículos. Entonces, yo tengo tantos vehículos, pero no puedo decir que el vehículo de un Toyota tiene un peso relativo sobre otro, porque sobre Toyota hay diferentes precios y hay diferentes condiciones. Entonces, normalmente el factor de ponderación que se utiliza es el valor consumido, lo que representa el valor, o la cantidad consumida. Eh, el hecho de incluir la ponderación o la frecuencia con que se use el bien o servicio, pues eso incorpora más información, y eso nos ayuda a ver un índice más, diríamos, más robusto. Y obviamente que permite mejorar la precisión del índice, es decir, que el índice sea más preciso, más descriptivo. Dentro de nosotros en el índice ponderado vamos a ver el índice de precio. Y básicamente así, a modo diríamos, de cultura general, vamos a ver el índice de precio agregado, de ponderado y agregado, de dos economistas que desarrollaron esta fórmula, que fue Las Peires y Pache. Quizá el que más se utilizó, y todavía el concepto que se utiliza para calcular el índice de precio en los diferentes países, pues es la metodología de Las Peires, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar el método de Las Peires? Bueno, en principio es un método ponderado y utiliza la ponderación. El método que utiliza es la cantidad consumida de un bien. Entonces, ¿qué pasa? Conseguir el valor del precio es relativamente fácil. Es decir, uno va a 5 supermercados, 6 colmados, un mercado, y usted puede conseguir los precios a lo que se está vendiendo. Eso no hay problema con conseguir. Es decir, es mucho más económico conseguir la información sobre los precios de un producto o servicio. En cambio, la cantidad consumida es más difícil.
Es decir, ¿cómo sabe, por ejemplo, el Banco Central cuál es la cantidad consumida de un producto? Hace una encuesta de ingresos y gastos, mide el consumo de la familia, utiliza el promedio con las características que vimos, una de las características del promedio de que el total es igual a la población por el promedio de la muestra, pues calcula y estima esa cantidad consumida. Pero eso tiene un costo. Entonces, cada vez que se vaya a hacer un índice, habría que tener esa cantidad consumida si fuera el método de Pache, cosa que lo hace extremadamente costoso. Entonces, el índice de las Peire, pues es más sencillo y solo utiliza la cantidad consumida en el periodo a partir del cual se calcula el índice, es decir, el periodo base. Y eso, el hecho de tener la cantidad consumida en el periodo base, en el periodo actual, permite comparar los cambios en los precios, porque no está cambiando la cantidad, sino que está cambiando solamente el precio y la cantidad se queda fija. ¿Qué limitación tiene ese método? El método de las Peires es que como utiliza la cantidad consumida en el periodo a partir del cual se calcula el índice, eso hace que no se tomen en cuenta los cambios que se dan en el patrón de consumo. Muchas veces, si el periodo es largo con el que se trabaja, pues se dan cambios en el patrón de consumo y eso, si el periodo es amplio, suele no incorporarse en el método de las Peires, ¿no? La fórmula para el cálculo del método de las Peires es que tomamos en cuenta la cantidad consumida en el periodo base, la vamos a multiplicar por el precio en el periodo actual. Es decir, vamos a tomar los precios de los bienes y servicios en el periodo para el cual se calcula el número índice y lo vamos a multiplicar por la cantidad de bienes o servicios que se utilizó, que se consumió en el periodo a partir del cual se calcula el índice, que le llamamos el periodo base. Y luego, en el denominador vamos a tener la misma cantidad, pero por el precio en el periodo base, de forma tal que, como este elemento es común, lo único que me va a hacer es la variación del precio. Si fuera un índice de cantidad, utilizando esta estrategia, se cambiaría. Sería el precio siempre en el periodo base y cambiando la cantidad, que no suele utilizarse con frecuencia. Y lo que estamos diciendo es que a la cantidad 1 en el periodo 0 lo vamos a multiplicar por el precio de esa cantidad en el periodo T. La cantidad 2 en el periodo 0 la vamos a multiplicar por el precio de ese bien o servicio en el periodo actual y así sucesivamente. Y el denominador, pues ya sabemos. Solo para ilustrar, imaginemos que tenemos el precio y la cantidad para estos bienes y servicios. Y queremos calcular el índice de precio a partir del método de las Peires. Ya sabemos que sería la cantidad I. Y se refiere porque son varias cantidades, ¿no? En el periodo 2000, que es el periodo base, por el precio en el periodo 2001. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería la cantidad en el periodo base para el numerador multiplicado por el precio en el 2001. 1500 por 8, 900 por 12, 60 por 9 y 800 por 6. Y en el denominador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la cantidad en el periodo base por el precio en el periodo base. Serían 1500 por 6, 900 por 100, 60 por 7, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener. Y al final,
tenemos el índice de precio y ese índice de precio nos da 130.2. Entonces, ¿cómo podemos interpretar ese 130.2? Lo que estamos diciendo es que el índice de precio para esta cesta de productos creció en 30.2% del año 2000 al año 2001. Es decir, estos bienes y servicios crecieron, el precio creció en 30.2 del año 2000 al año 2001. ¿Alguna duda? No, maestro. Muy bien. Entonces, vamos a ver el caso en el que fuera el método de Pache, que ya sabemos que es más costoso que el método de las Peire porque necesita la cantidad consumida en el periodo para el cual se calcula el índice. Y otra limitación que tiene es que al utilizar la cantidad consumida durante el periodo actual, el índice no permite comparar periodos, porque sería el precio si en el año tal se hubiese consumido tanta cantidad. Y eso como que no, la interpretación sería un poco confusa. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que el método de despache, por utilizar la cantidad consumida en el periodo para el cual se calcula el índice, pues incorpora en su cálculo los cambios que se dan en el patrón de consumo. Diríamos que esos son una de las principales ventajas. El procedimiento de cálculo, fíjense que en las Peires, aquí teníamos la cantidad en el periodo base, aquí vamos a tener la cantidad en el periodo actual. Lo único que cambia es que en lugar de utilizar la cantidad consumida en el periodo base, utiliza la cantidad consumida en el periodo actual. El precio en el periodo actual y el precio en el periodo base. Es decir, exactamente lo mismo. Si nosotros calculamos, ¿qué va a pasar? Que este índice siempre va a ser mayor al índice de las Peires, porque utiliza la cantidad consumida en tiempo más reciente y la cantidad consumida en periodos más actuales tiende a ser mayor porque por múltiples factores, incluyendo uno de ellos el crecimiento natural de la población. Es decir, al haber más población, pues el consumo tiende a ser mayor. Entonces, este índice utiliza esa cantidad multiplicada por los precios, obviamente que siempre va a ser un poco mayor que el índice de las Peires. Y aquí lo que vamos a utilizar es la cantidad siempre consumida en el año 2001, que para el numerador sería 1900 por 8, 1000 por 12, 80 por 9, 1100 por 6. Y en el denominador vamos a utilizar la cantidad del 2001 por el precio del año 2000, que sería 1900 por 6, 1000 por 10, 80 por 7 y 1100 por 4. Y al final tenemos esa suma y el índice, obviamente, como decíamos, va a ser un poco mayor que utilizando el método de las Peires. Y ese índice nos da 131.7. ¿Cómo podríamos interpretar ese 131.7? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podríamos interpretar eso? Que el precio de los productos aumentaron un 31% según el periodo, entre el periodo 2000 y 2001. Sí, y ahí hay que agregarle algo más. Sería, como muy bien dice, que los precios de los bienes y servicios se incrementaron en 31.7% del 2000 al 2001, si en el 2000 se hubiese consumido la misma cantidad consumida en el 2001. Eso hay que agregárselo con el método de Patch, que es una de las limitaciones que tiene, que no permite comparaciones. ¿Está bien? Bien, así a
un poco ver el índice de precio al consumidor y quizá ver un poco la diferencia entre el índice de precio y el índice de precio al consumidor. El índice de precio, ya sea agregado o no, o ponderado, mide los cambios que se dan en, por ejemplo, un índice de las Peires o de PH, o un índice de agregado no ponderado de los precios, mide los cambios que se dan en una cesta de bienes y servicios de un periodo a otro. Pero el índice de precio al consumidor, el índice de precio al consumidor mide los cambios que se generan en la cesta de bienes y servicios que conforman la canasta familiar. Es decir, el índice de precio al consumidor, que se conoce como IPC, mide los cambios en el precio de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar. Entonces, el IPC, esos cambios que se dan en el índice de precio en la canasta familiar es lo que se conoce como la inflación. Es decir, el crecimiento que tiene el índice de precio del consumidor es lo que se denomina la inflación. Y por otro lado, el IPC pues sirve para, diríamos que, denme un segundo. Sirve para llevar a valor real lo que son los valores nominales o para deflactar los valores en la economía. En República Dominicana yo le decía que en la mayoría de los países el método que se utiliza por excelencia para calcular el índice de precio es el método de las Peires. Sin embargo, en República Dominicana, que se utilizó hasta hace un buen tiempo, hoy en día utiliza esta fórmula que tiene algo parecido a lo que es el método de las Peires. Solo que en lugar de utilizar la cantidad consumida en el periodo base, lo que hace es utilizar el peso relativo que tiene la cantidad de bienes y servicios. Por ejemplo, no es lo mismo el peso relativo que tiene el arroz dentro de la canasta alimentaria, el precio que tiene el arroz, que el peso que tiene, por ejemplo, la habichuela o el peso que tiene la cebolla. Obviamente que el arroz tiene un mayor peso dentro del consumo de los hogares que esos productos. Y WI representa justamente el peso que tiene ese producto dentro de la cesta de la canasta familiar. PI sigue siendo el precio en el periodo para el cual se calcula el índice y P0 sigue siendo el precio a partir del cual se calcula el índice de precio. Cuando se hace esta suma, se multiplica por 100. Ahí está la descripción de eso. Si ustedes entran a la página del Banco Central y buscan el índice de precio al consumidor, se van a encontrar con el peso que tienen los productos y servicios que conforman la canasta familiar. Ahí hay un peso. Por ejemplo, creo que el peso del arroz es 2 puntos y algo. En fin, están todo ahí categorizado. Y ya conseguir estos precios, pues, mucho más fácil. Decíamos que una de las características o una del uso que se utiliza el índice de precio al consumidor es poder llevar un valor nominal a un valor real. Por ejemplo, ustedes escuchan mucho hablar de el poder adquisitivo del salario. El poder adquisitivo del salario lo que trata es de incorporar esa inflación que se da en la economía en el salario. Por ejemplo, un valor real
tomando en cuenta el índice de precio al consumidor, va a ser igual. Un valor real va a ser igual al valor nominal dividido entre el índice de precio y eso multiplicado por 100. Solo para ilustrar, imagínense que para el año 2010 el índice de precio fue 125.3. ¿Cuál sería el salario real de una persona que en el 2010 ganaba 15,000? Si el índice de precio fue 125, el salario real sería igual al salario nominal dividido entre el índice de precio por 100. Es decir, los 15,000 que ganaba entre 125.3 y el salario real daría 11,971. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, que con lo que se consumía, con lo que yo podía consumir, mi poder adquisitivo me permite consumir hoy en el 2010 lo que yo en el 2005 podía consumir con 11,971. Es decir, mi salario de 15,000 en el año 2010 lo que me permitiera adquirir lo que en el 2005 se adquiría con 11,971. Por eso se llama el poder adquisitivo del precio. Si queremos saber, por ejemplo, qué vale un peso, que es nuestra moneda de transacción, nuestra moneda, ¿qué vale un peso hoy con respecto a un año tal? Buscamos el índice de precio para ese año, dividimos un peso entre eso y lo multiplicamos por 100 y ese es el equivalente al valor real de ese peso de hoy con respecto a de otro periodo cualquiera, que es lo que se mide aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No hay duda, no hay pregunta. De mi parte no, profesor. Muy bien, pues